¿Qué hago en Ibama? Arregtao, Eric Arane. Les doy nuevamente bienvenido a mi canal de Guaritzi López. El día de hoy estamos con una invitada muy especial. Ella es Liz Bonilla, que a continuación se va a estar presentando. Pues adelante, Liz. Pampariusi. ¿Qué hago United Ibamariri? Hola a todos. Mi nombre en Virrárica es Cupuri, que significa agua sagrada. Soy de la comunidad de Tatequie, San Andrés Coamiata, del pueblo Virrárica, de aquí de Jalisco. Y estudié administración. Actualmente me dedico en la administración y gestión de proyectos culturales educativos. Bien, muchísimas gracias, Liz, por tu presentación. El motivo de este video porque queremos hablar acerca del proyecto donde está colaborando Liz, y la verdad se me ha hecho muy interesante. El nombre es Hablemos de Hikuri, el nombre del proyecto, pero pues a continuación Liz nos va a estar compartiendo más acerca de este proyecto. Y pues una de las preguntas que te haría, Liz, una de las primeras preguntas sería pues ¿cómo surgió el proyecto de Hablemos de Hikuri? A ver si nos puedes compartir. Adelante. Sí, gracias. Hablemos de Hikuri es un grupo que integramos jóvenes y señores virraritari y mestizos que están preocupados por el Hikuri, que en español se llama peyote o Lofófora williamsi. Entonces nosotros estamos preocupados por la situación que actualmente está enfrentando, y el equipo nace en el 2017 cuando nos encontramos 4 jóvenes que pensábamos y teníamos el mismo interés. Yo, por mi experiencia de haber acompañado a mis abuelos, a mis tíos en la peregrinación a Viricuta, San Luis Potosí. Es muy interesante lo que nos estás compartiendo, Liz. Muchas de las veces no tenemos como este conocimiento, ¿no? No tenemos esta información tan importante, y pues yo creo que es considerable pues que nosotros nos preguntemos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo acerca de esta planta muy sagrada que es Hikuri? La segunda pregunta es ¿de quién fue la idea? Si la idea fue tuya o fue de alguien más. ¿Cómo fue que empezó este proyecto? Pues yo, después de hacer estas peregrinaciones, quedé preocupada por la experiencia que viví en Viricuta, y también más interesada por la planta que es sagrada. La respeto, la quiero pues cuidar. Es muy valioso, y sobre todo ya compartirlo con mis tíos, abuelos, todo la comunidad virrárica. Pues entendí que es el centro de nuestra espiritualidad. Entonces, y también después fui viendo qué estaba pasando de este lado en Viricuta con su explotación, que lo están extrayendo, que hay proyectos grandes que también pues lo amenazan, proyectos mineras, nopaleras. Entonces yo sentía esa preocupación, que teníamos que empezar como a conocer más del tema y concientizar. Y en el camino me encontré con un compañero virrárica que nos conectó con estos otros compañeros también que estaban viviendo lo mismo, que estaban buscando hacer algo, y pues y así fue que fuimos haciendo la red, y eso ya fue hace 4 años. Oh, vale, pues ya eso es reciente. Yo creo que sí es algo que se está empezando a generar preocupaciones, pues, porque últimamente ha sido atacado por otras organizaciones que la verdad deja un gran problema para el pueblo virrárica y una gran preocupación, porque podemos decir que ya no es como lo era antes, que ya se han
que ya han optado por algunas otras modificaciones para conservar o para de alguna manera detener como estos problemas, ¿no? Entonces, precisamente hablando de esto, la siguiente pregunta consiste más o menos en eso. La pregunta es, ¿cómo ha sido el proceso de este proyecto? ¿Ha sido fácil? ¿Cómo consideras que ha sido el proyecto? Sí, el proyecto ha sido un poquito difícil, hemos caminado lento porque es una planta muy sagrada y tenemos que ir con cuidado, respetando los procesos en las comunidades. Nosotros tenemos que estar pidiendo permiso en las asambleas para una actividad, para un foro que queramos hacer. El permiso nos lo da Tatiquie, quien desde que empezamos pues nos dieron este permiso, y entonces por el acuerdo que tuvimos pues tenemos que estar reportando qué estamos haciendo, y por ser una planta sagrada y por la sociedad también, por ser casi una droga, entonces tenemos que estar cuidando mucho qué estamos haciendo, y ahora nuestra prioridad es eso, solo educar, concientizar, sensibilizar sobre este tema para que toda la sociedad podamos empezar a respetar esta planta y usarlo de manera consciente. Nosotros no estamos diciendo que se prohíbe, pues no tenemos ningún derecho a hacerlo, más bien queremos que conozcamos qué significa la planta, su biología, qué le está pasando, y podamos respetarlo más, y sobre todo queremos, nuestra visión es reforestar la planta. Pero que lo haga la comunidad, no nosotros como equipo, sino que sea una iniciativa del pueblo birrárica, que todas las comunidades birráricas se unan por esta planta que es para la cultura birrárica, y podamos empezar a devolverle tanto que nos ha dado. Y esa es nuestra visión. Reforestarla porque su población está disminuyendo muchísimo, y pues por eso tenemos que ir como anuario, ¿no? Lento, y por ese lado ha sido un poquito complicado, y también porque nosotros las actividades que hemos hecho, los talleres que hemos hecho en las comunidades, pues lo estamos haciendo con nuestros propios recursos, porque pues nos interesa tanto que nos cooperamos para los traslados, para los materiales, no dependemos de alguna organización, somos un equipo independiente, hemos hecho rifas para conseguir recursos, y entonces por ese lado también económicamente nos ha costado, pero pues todavía nuestro interés está igual, y queremos que jóvenes, adultos birraritari entiendan cuál es el propósito de nuestro trabajo, y también ellos sean parte de toda esta causa, ¿no? que creo que es tiempo de empezar a trabajar. Yo creo que pues están haciendo un trabajo muy, ahora sí que muy padre, y la verdad yo creo que es todo. Esto pues nos compete a todos, ¿no? Como el pueblo birrárica, porque pues es a la planta que acudimos todos, ¿no? Y yo creo que nosotros debemos de tomar como la batuta de dar a conocer la importancia que tiene Hikuri, ¿no? Y pues yo creo que independientemente si somos de diferentes comunidades o de diferentes municipios o estados, yo creo que esta planta pues nos une a todos, ¿no? Porque pues es nuestra vida, ¿no? De alguna manera, donde pues estamos conectados en todo momento. Cuando realizamos nuestra actividad, que son culturales, que son fiestas tradicionales, y yo creo que en vez de estar luchados, yo creo que debemos estar unidos para pues seguir conservándola y protegiéndola, ¿no? Sí, pues en el 2010 todo el pueblo birrárica
de todas las comunidades, todos los estados de Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas se unieron y se juntaron en Viricuta para proteger el lugar sagrado de Viricuta cuando empezaron a escucharse de que proyectos mineros iban a explotar el lugar. Entonces, pues realmente todos los Birraritari estamos preocupados por nuestra espiritualidad, por nuestra cultura y por las diferencias que podamos tener. También sí podemos unirnos por algo que nos interesa, como tú dices, nos compete a todo, ¿no? Y en este caso pues es la amenaza por el jicuri. Padrísimo. Yo creo que esta parte es fundamental porque pues ustedes como organización yo creo que están realizando una actividad muy padre, y yo creo que pues nos tenemos que unir nosotros como pueblo birrárica a estos tipos de iniciativas, ¿no? A estos tipos de proyectos que la verdad pues son fundamentales, ¿no? Pues justamente hablando de esto, ¿qué es lo que tratas de transmitir o qué es lo que tratas de proyectar? Sí, pues hacia quiénes va dirigido, ¿no? Va dirigido para toda la sociedad en general, a los birraritari. Usamos diferentes dinámicas en las comunidades birráricas, hacemos talleres birrárica, y acá en afuera de las comunidades pues participamos en los foros, compartiendo lo que hemos hecho, nuestro compañero biólogo también platicando de sus investigaciones. En realidad este proyecto queremos que llegue a toda la sociedad que en algún momento han escuchado o se han relacionado con el jicuri, y más que nada pues respetar lo que es sagrado, la naturaleza que es sagrado, ¿no? No tomarlo nada más que es algo para el hombre, sino que nosotros tenemos que empezar a respetarlo y devolverle y ayudar un poquito a que no se desaparezca, que eso es lo que deberíamos hacer con toda la naturaleza, ¿no? No solo explotarla, sino que participar para que podamos seguir disfrutándola, para que pueda seguir viva nuestra naturaleza. Lo que comentas es fundamental, y bueno, algo que se me estaba pasando, pero creo que también es importante, cómo han tomado esta parte los Birraritari en específico, cómo han reaccionado con este proyecto que estás colaborando. También ha sido difícil porque aparte la iniciativa fue de jóvenes Birraritari, entonces para los señores fue como una ofensa, pero hay de todos, hay personas que creen en el proyecto, que creen que el jicuri sí está pasando por situaciones difíciles, y también pues tú sabes, hay creencias de que el jicuri es para nosotros y se manifiesta cuando haces bien los procesos, los rituales, y que el jicuri nunca se va a desaparecer. Esa es la creencia. Entonces por ese lado también tenemos que ser muy cuidadosos a no ¿cómo se dice? Pues a respetar estas creencias, a no ofender a los mayores, sobre todo porque ellos son nuestros maestros. Entonces tenemos que ir haciendo un equilibrio, una conversación, un diálogo entre el pueblo birrárica y el equipo, entre los biólogos y los maracates. Tenemos que mediar cuidadosamente. Sobre todo aquí lo que importa es el jicuri. Muy bien, sí, yo creo que es importante esto porque muchas de las veces es muy difícil interactuar con el pueblo birrárica y con las autoridades que de alguna manera pues ya han tenido experiencia, y yo creo que es importante, como ustedes parte del proyecto, pues consideran los puntos de vista desde los maracates, como bien comentan los jicareros, que son los principales
ahora sí que protectores de esta planta sagrada, ¿no? Sí, Y- sobre todo ellos son los protectores, tal cual como lo dice. Nosotros solo queremos acompañar, por eso queremos que su iniciativa de hacer algo por la planta, reforestarla, sobre todo nazca desde las comunidades, desde los jicareros, y nosotros como equipo acompañarles. Ese es nuestro objetivo. Por eso primero tenemos que platicar, sensibilizar y poner el asunto sobre la mesa. Muy bien, me parece padrísimo, Liz. Estaríamos finalizando ya esta plática y ya pasaríamos ya a la última pregunta. No es una pregunta, es más bien como una invitación, ¿no? Una invitación general que tú quieras comentar, Liz, acerca de este proyecto, o hacer una invitación, ya sea por lo que tú quieras Pues agregar. yo, pues que hay como formas de trabajar bien con las comunidades birráricas, y aunque a veces es un poco difícil porque tienen que ser avalados por las asambleas, pero creo que es la mejor forma de trabajar, como tú dices, no solo que nazcan desde afuera, sino que la comunidad sepa, ¿no? Entonces la dinámica que nosotros estamos llevando es así, preguntando, pidiendo permiso, y así es como deberían ser todos los proyectos que tienen que ver con el pueblo birrárica. Y bueno, son los folletos que hemos hecho. Tenemos una página que se llama Hablamos de Jicuri, para que nos sigan. Sí, es justo lo que te quería preguntar, Liz. Vi que aquí tenías un folleto, pero qué bueno que pues lo muestras. En la descripción del video vamos a estar poniendo los links o las páginas que tiene este proyecto. Bueno, si es que nos la permite, Liz. Sí, claro. Pues muchísimas gracias, Liz. Sería todo por mi parte. Creo que es importante que se estén realizando, que se estén haciendo iniciativas como esto. Muchísimas gracias, Liz. Pamparius más Pamparius United que han rentado Cerrella. Pues rica. Pamparius. Bueno, pues con esto concluimos. Pamparius Nerara Yonaime, Neiwama, ya recuerda Nerara Inuwa, Raigo Tuwani en mi canal. Y pues más adelante los estaremos compartiendo nuevos videos, nuevos charlas como este tipo, y pues estén al pendiente del canal. Pamparius Nerara Yonaime, que te rayan en un nuevo video. Pamparius. Con